Bienvenidos alumnos, ¿cómo están? El día de hoy empezamos con la primera unidad de Derecho Laboral. Vamos a ver introducción del derecho del trabajo, autonomía del derecho del trabajo. En esta sesión vamos a ver un poco los antecedentes, cómo se identifica el derecho del trabajo, cuál es la protección constitucional y supranacional y la autonomía que tiene el derecho del trabajo, además de su relación con otras ramas del derecho. Es decir, vamos a dar las bases del derecho para entender desde sus inicios cómo ha evolucionado. Origen y evolución del derecho del trabajo, autonomía del mismo. ¿Por qué es útil e importante conocer estas bases históricas? Porque nos van a dar una luz, nos van a hacer entender el por qué ha cambiado tanto nuestra legislación y hoy en día tenemos una legislación pro trabajador que ayuda al trabajador a estar más protegido frente al empresario. Todo esto bajo el Decreto Legislativo 728, que es lo que analizaremos hoy en la actividad privada. Es importante además conocer los inicios del derecho laboral porque nos permite tener una visión amplia de su evolución en el tiempo. Tenemos algunas imágenes que representan cómo era antes el trabajo, ¿no? La esclavitud, cómo era tal vez la falta de los derechos. A falta de los derechos humanos, no habían derechos laborales, no había un régimen, una jornada laboral, había mucha opresión. Entonces, les voy a dejar acá un video para que lo puedan ver y lo puedan revisar. Iniciamos. En la etapa de la esclavitud, las personas podían ser objeto de propiedad. ¿Okay? La esclavitud constituyó un fundamento fáctico del progreso económico de las antiguas civilizaciones, es decir, las personas no tenían ninguna clase de derechos, ¿no? Luego tuvimos la servidumbre y con el tiempo empezamos a tener los gremios una vez que ya tenemos una sociedad con derechos humanos más establecida. A esto me refiero después del año 1948, que se da la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Pero la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se da mucho antes por la necesidad de que se ayude a constituir mejor los gremios para un mejor servicio del empleador y del trabajador. En la servidumbre, la esclavitud atenuada en la medida en que el señor feudal tenía facultades plenas sobre el trabajo y los frutos del siervo, ¿no? A pesar que ya no eran esclavos, igual tenía la capacidad de quitarle, de medir, de cuantificar cuánto era lo que el siervo trabajaba o podía sacar de la tierra. Luego con esto hemos evolucionado hasta tener los gremios y aquí las asociaciones de artesanos y mercaderes se reúnen y logran tener un maestro, un oficial y un aprendiz, ¿no? Este aprendiz viene a ser como un practicante el día de hoy del maestro y empieza a aprender los oficios en esta evolución del trabajo, ¿no? Ejercían un monopolio para el desarrollo determinado del oficio y la profesión, obviamente, porque eran estos maestros los encargados y estas asociaciones eran las legitimadas. Únicamente quien formaba parte del gremio tenía el derecho a ejercer la profesión u oficio. Quienes no estaban impedidos de hacerlo, entonces tenían que acceder a estos gremios. Ahora, este surgimiento del derecho de trabajo, como les coloco aquí, nace a través de la Revolución Francesa, ¿no? En el siglo XVIII al siglo XIX, entre el siglo XVIII y el XIX con la Revolución Industrial, y dan factores sociales históricos, ¿no? Como el reconocimiento de la libertad del trabajo, que rompe este monopolio de estos gremios que impedían que cualquiera pueda ejercer la profesión, o mejor dicho, el oficio, más que todo, ¿no? La herrería, los zapateros, los artesanos. Luego se dan las innovaciones tecnológicas y las transformaciones sociales que generó la revolución industrial. La cuestión social está derivada de un nuevo sistema, como les pongo aquí, de producción, y esto determinó la necesidad de la intervención del Estado, ya que el Estado tenía que regular no solo la producción, sino la forma de cómo se producía, ¿no? Y eso lo entendemos hasta hoy en día, ¿no? Con SUNAFIL, que regula cómo es la actividad empresarial en el tema laboral y cómo es la contratación. En este caso,
el Estado regulaba la producción en sí de lo que se vendía en el mercado. Porque obviamente no teníamos una economía social de mercado. ¿Okay? No había una libertad, mejor dicho. Luego tenemos una etapa de la evolución que lo da el doctor Bosa y señala en la doctrina del derecho clásica, ¿no?, 3 etapas: la prohibición, la tolerancia y el reconocimiento. La prohibición: reprimir plenamente cualquier tipo de organización representativa a los trabajadores, esto es decir, los sindicatos que conocemos hoy día, ¿no? Estaba completamente prohibido y era causal de separarte del trabajo, de despido. La tolerancia: el movimiento sindical dejó de ser perseguido y penalizado para considerar una conducta permitida, pero ojo, dentro de algunos parámetros, ¿no? Y el reconocimiento: cuando los estados reconocen la organización sindical de los trabajadores como intereses jurídicamente relevantes. ¿Y esto qué ayuda? Que cuando un trabajador entra a laborar a una institución, además el sindicato apoya y vela por sus derechos en el momento del desempeño del trabajo. Entonces este reconocimiento ha cambiado las reglas de juego entre trabajadores y empleadores hoy en día, ¿no? Sergio Quiñones dice que hay 4 etapas principales y las distingue: la post-Primera Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, es después del año 45 que termina la guerra, la década de los 80s y 70s y el siglo XX y XXI en adelante. Con la Primera Guerra Mundial, la constitucionalización y la internacionalización. ¿Okay? Esto quiere decir que se respeta o se empieza a respetar dentro de la Constitución de los pueblos el derecho laboral, el derecho a poder trabajar. La posguerra y en la Segunda Guerra Mundial entramos con una economía capitalista y el sistema de producción fordista y taylorista. Después de la Segunda Guerra Mundial, además, se da en el año 48 la Declaración de los Derechos Humanos y en Alemania surge la economía de libre mercado, ¿no?, con el entonces presidente Müller, ¿no?, quien él se encarga de tener esta revolución en la economía social de mercado y acceso a nuevos productos. Esto queda como origen que a través del cambio del régimen económico hay más trabajo y hay más acceso al trabajo y hay más oferta y más demanda. En la década de los 70 y en la década de los 80 hay una crisis económica, ¿no?, hay una gran represión y hay una flexibilidad laboral. Y en el siglo XX hasta nuestros días, las cláusulas sociales de la OIT que funcionan como normas internacionales de carácter obligatorio para los estados. Es decir, estas normas internacionales con rango de ley y algunas con rango constitucional, porque versen sobre temas de derechos humanos, ¿no? Ejemplo, el trato igualitario, ¿no?, en el centro laboral, que es una cláusula social de la OIT, o que hombres y mujeres ganen igual, que tengan el mismo sueldo. Luego seguimos con las etapas de Sergio Quiñones, post Primera Guerra Mundial, lo que les acabo de explicar, Segunda, 70s y en el siglo XXI lo pueden analizar. ¿Qué da todo esto como resultado? La evolución del derecho laboral que conocemos hoy, en la actividad privada y en la actividad pública, haciendo una diferenciación. Cuando nosotros hablamos de un derecho laboral privado, hablamos en un régimen del Decreto Legislativo 728, que es lo que rige en el Perú. Cuando hablamos público, hablamos desde la entidad Servir, que es una entidad como si fuera los recursos humanos del Estado, quien se encarga de velar por el cumplimiento de las normas laborales. Pero la materia de nuestro curso solo va en el régimen privado. Definiciones del derecho del trabajo. Según el doctor Jaro Carranza, etimológicamente, Jaro y Carranza son dos doctores, etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín tripalium,
que era en los tiempos antiguos un instrumento de tortura y que textualmente significaba 3 palos. Su primero equivalente labor proviene del griego labeo, que significa tambalearse o vacilar bajo un gran peso. Entonces, como ven, desde sus inicios empieza el derecho al trabajo a tener desde su significado mucha evolución. Desde el punto de vista religioso, el trabajo ha implicado una penalidad, un sufrimiento o un castigo divino, y el derecho del trabajo puede ser entendido como una actividad económica subordinada dependiente. Es algo que debemos entenderlo desde este momento, ¿no? La subordinación dentro del derecho laboral está presente en todo momento. Bueno, a través del doctor Neves Mujica, que es el mayor representante, revisamos qué es el derecho del trabajo y cuáles son sus características, ¿no? El trabajo manual, intelectual, el beneficio económico, el trabajo por cuenta ajena, libre y subordinado. Estas características que da el doctor Neves Mujica, muy importantes para delimitar cómo es el trabajo en el Perú. Ojo que hay que diferenciar el trabajo en un régimen de dependencia con un trabajo de régimen de independencia. A esto me refiero el trabajo a través de la locación de servicios. Eso es todo. Gracias.